A continuación, se presentará el CMC, que pertenece al proceso de instrumentación y control de procesos. Se formó este año con el fin de generar proyectos aplicando las metodologías de innovación. Su proyecto, optimizar los procesos y la toma de decisiones mediante indicadores operativos con la información de los sistemas SCADA en planta de la unidad de producción Marañón. Recibimos e invitamos al CMC Golden Analytics. Fuerte los aplausos. Adelante, CMC Golden Analytics. Bien, buenas tardes, ingeniero Marcelo Santillana, ingeniero Daniel Torres, ingeniero Pío Carrasco, señores gerentes, público en general, muy buenas tardes. Quisiera empezar contándoles un poco, la historia, cómo se formó el CMC y cómo inició este proyecto. A finales del 2023, cuando terminábamos de implementar el sistema de control de planta Marañón e integrar toda la instrumentación que veníamos año a año desarrollando e implementando en planta Marañón, empezamos con el equipo haciéndonos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto vale hoy en día para nosotros, para Poderosa, tomar una decisión en planta? ¿Qué pasaría si sabemos identificar bien cuáles son las variables o los indicadores operacionales críticos y que estos sean monitoreados en tiempo real? Entonces, en función de cómo íbamos avanzando a encontrar los resultados o las respuestas de estas preguntas, con el equipo, empezó este proyecto que le denominamos optimizar los procesos y toma de decisiones mediante indicadores operativos con la información de los sistemas SCADA en planta Marañón. El equipo está, conformado por el Departamento de Instrumentación y Control de Procesos, que en este caso nos acompaña Cristian Becerra y Waldimar Pinedo. Y el equipo que en este caso no nos puede acompañar hoy en día, y definitivamente este proyecto no pudo haber tenido los resultados que obtuvimos si no fue por el soporte de planta proceso del equipo de Marañón. Entonces, sin más que agregar, doy pase a Waldimar para que pueda continuar con la presentación. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, vamos a ver un poco del proceso de innovación, ¿no? La visión general. Esta metodología de innovación es una metodología de innovación rápida, alineada a la metodología de Design Thinking, ¿no? Donde tenemos tres pasos, ¿no? Investigar, imaginar e implementar. En el tema de investigar, como ya conocemos, nosotros en el 2019 comenzamos a instrumentar planta Marañón, junto con el apoyo de planta, ¿no? Empezamos con lazos pequeños y de ahí comenzamos a integrarlos a PLCs y luego ya comenzamos a integrarlos al SCADA, ¿no? Donde juntamente con planta, tuvimos varias preguntas, ¿no? Donde una de las principales es: ya tenemos toda la información que nos envía la instrumentación de campo hacia el SCADA. ¿Qué hacemos con esos datos almacenados? Y la respuesta que tuvimos, es, al tener esos datos, ¿qué indicadores podemos ver que sean eficientes para planta, ¿no? Luego, en la etapa de imaginar, evaluamos diferentes plataformas, software, donde podamos visualizar esos indicadores en tiempo real. Y después, en la etapa de implementar, ya elegimos el software o la plataforma a implementar, dependiendo básicamente a dónde vamos a apuntar, ¿no? Ya que vamos a irla mencionando
más adelante. En la etapa de investigar tenemos la definición del problema. La definición del problema es, a partir de, como ya les comenté anteriormente, de 2019 empezamos con lazos pequeños, implementarnos a los PLCs, a nuestra plataforma SCADA, donde el problema radica que esta información que es integrada a los diferentes sistemas de control que cuenta Poderosa actualmente carecen de análisis y representación de indicadores. Estos desafíos subrayan una necesidad urgente de implementar soluciones, en este caso una plataforma para ver estos indicadores en tiempo real y poder actuar en el proceso, ¿no? Luego tenemos la identificación de necesidades, ¿no? Tenemos 5 puntos, donde es disponer el balance de masa para los circuitos de molienda, conocer la carga circulante de los circuitos de molienda, la medición de energía específica y el Work Index operativo de los circuitos de molienda. Disponer de reportes automatizados de variables operativas y conocer el F80 y el tamaño de mineral del alimento fresco. Estos parámetros son enfocados en optimizar la estabilización del proceso y la recuperación metalúrgica. El análisis de necesidades según la información actual de planta. En el siguiente cuadro mostramos nuestro SCADA de planta Marañón, del circuito primario, nuestro molino 9,5, donde retrocediendo en el tiempo, como ya les venía comentando, empezamos primero con el pesaje del alimento fresco, luego comenzamos a instrumentar con sensores de flujo, nivel, caudal, donde ya comenzamos a almacenar esa data en nuestro sistema SCADA, ¿no? Luego el análisis de las necesidades según la información actual. Acá tenemos, con el sistema SCADA, comenzamos ya con planta, juntamente con planta, a generar reportes, pero estos reportes esos reportes se visualizaban cada turno, o sea, cada 8 horas. También donde podía ver diferentes variables como es el tratamiento, la humedad, el caudal de los ciclones, todo eso, ¿no? Y también visualizaban los parámetros como es energía, potencia, corriente de cada molino. Y para terminar, analizamos en el mercado diferentes equipos, ¿no?, de diferentes marcas para lograr medir el tamaño de roca del alimento fresco. Donde esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos este parámetro que es el F80, que nos ayuda en el Work Index operativo de planta, ¿no? Escogimos los diferentes proveedores, consultando también con varias empresas dedicadas al rubro minero que ya tienen cuenta con esa tecnología, y optamos por la empresa Hexagon, que en cuestión precio es el precio más razonable y está estandarizado en varias minas, ¿no? Para continuar le doy pase a mi compañero Cristian Becerra. Gracias, Waldemar. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, tocaría la fase 2, fase de imaginación, la fase de imaginar. En esta fase identificamos las necesidades que queremos lograr, a dónde queremos llegar y qué queremos implementar en un futuro. Entonces, la necesidad principal es una plataforma de gestión de datos en tiempo real que permita la recolección, el almacenamiento, el análisis y que pueda brindar una visualización intuitiva a nosotros los usuarios de estos datos. Bien, ¿qué también nos imaginamos? Nos imaginamos una plataforma que sea fácil de integrar a las diferentes plataformas que tenemos en Poderosa, las plataformas operativas, las plataformas de tecnología de información, las plataformas también administrativas. ¿No? Esta integración debería ser transparente. Y del otro lado,
También que se interconecte con diferentes marcas que tenemos nuestros controladores de campo, nuestra instrumentación, que esa interacción sea totalmente transparente para que el proceso de ingeniería también sea más sencillo. Ahora, ¿qué beneficios esperamos? Lógicamente, el primer beneficio es la mejora en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si ya tenemos nosotros los datos bien organizados, bien almacenados y sobre todo que se nos muestran de una forma correcta, vamos a poder tomar mejores decisiones en cuanto al proceso. Optimización de procesos, lógicamente. Mantenimiento predictivo. Esta plataforma que vamos a escoger tiene una cualidad de que podemos utilizar análisis predictivo. Es decir, podemos programar mantenimientos de un equipo antes que ocurran las fallas y eso reduce las horas de paradas imprevistas. Calidad del producto consistente, ¿sí? Porque yo visualizo mis datos, mis tendencias, mis históricos y a partir de ello puedo mantener los parámetros correctos del proceso, ¿no? Escalabilidad y adaptabilidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta plataforma debería poder integrarse, por ejemplo, con la plataforma administrativa SAP, ¿no? Eso es lo que queremos llegar, que el despliegue de nuestra información se asemeje a una clasificación de activos y que cada activo tenga sus atributos bien definidos para poder localizar rápidamente estos datos y llegar a una mejor toma de decisiones. También imaginamos que esta plataforma tenga la bondad de conectarse con los componentes de Office, en este caso Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos nosotros o el usuario puede sacar la data del activo que es de su interés, establecer los periodos de tiempo en los que quiere obtener esa data, resúmenes en tiempo real, puede ver los eventos ocurridos, fallas y la herramienta también predictiva que he mencionado que es muy importante, ¿no? Y lógicamente los gráficos. Bien, la tercera fase, la fase de implementación. En esta fase, tras haber bien definido nuestras necesidades, ya pasamos a la elección del software, que en este caso es el PI-System. Este PI-System cubre todas las necesidades anteriormente mencionadas, ¿no? Y además que ya está correctamente posicionado en la industria minera, ¿no? Ahora, las características claves para la elección destacan centralización y acceso a datos en tiempo real. ¿Por qué? Porque solamente tengo una sola plataforma donde logro toda la centralización de los diferentes equipos que tengo en toda la planta, mina, por ejemplo, o los parámetros que yo quiera supervisar y en un futuro tomar decisiones. Optimización de procesos operativos, esto porque la mejor toma de decisiones me va a llevar a optimizar mi proceso. Escalabilidad y adaptabilidad, lo que ya mencioné anteriormente, que puede ser enlazada a las plataformas administrativas, operativas y de tecnología de la información. Interoperabilidad, porque se enlaza automáticamente a nuestro SCADA DCS, que es nuestra plataforma en este caso operativa. Soporte a la transformación digital. Este punto también es importante porque nos va a llevar a una planta centralizada, una planta digitalizada, ¿no? Donde podemos utilizar y fomentar diversas herramientas de análisis avanzado, como es la tecnología predictiva, los gemelos digitales, ¿no? Y todo lo que está en la vanguardia de la tecnología. Y reconocimiento de la industria minera porque ya esta plataforma, este PI-System está bien posicionado en la industria minera, ya está corroborado, evaluado y es súper robusto. Ahora, en mi arquitectura contamos actualmente ya con 3 servidores para el PI-System, un servidor que me permite enlazar a mis dispositivos de campo y otros 2 que permiten enlazarlo con las diferentes plataformas hacia arriba, plataformas administrativas, plataformas de tecnología de la información y que me brindan la visualización de datos de manera adecuada. Adicional a eso también queremos comentar que es importante que se está implementando colocar firewalls para proteger estos datos, porque
claro, no solamente basta con recopilar mis datos y poder utilizarlos, sino también cuidarlos, ¿no? Porque es información sensible, es información de la empresa. Así que mediante estos firewalls podemos cuidar estos datos y mediante políticas de seguridad restringir accesos y demás características. Bien, esto es la implementación, ya la distribución de mis equipos en mi Pi System. Es una distribución en base a activos, donde el despliegue está primero por unidad minera, luego por zonas, áreas, y cada activo tiene sus atributos, sus fórmulas y sus cálculos propios, ¿no? Esta distribución en base a activos hemos tratado de que se asemeje lo más posible a lo que va a ser el SAP. Y esto nos va a beneficiar cuando queramos entrelazar el SAP con este sistema, va a ser más sencillo. Bien, en este slide podemos mostrar ya lo que es la visualización de los datos. En este caso tenemos aquí las variables operativas de Planta Molinda Marañón, donde nosotros podemos ver, bueno, un sinfín de datos, ¿no? Que es variables importantes como presión, flujo, nivel de los cajones, pero también quisiera destacar algo que podemos nosotros visualizar, los acumulados del tonelaje de tratamiento, ¿no? Por turnos, e incluso el operador puede determinar un periodo de tiempo y sacar esa data en ese periodo. Y no solamente del tonelaje, sino también del volumen. También podemos mostrar la información más relevante de los molinos, por ejemplo, si nos presenta alguna falla, si está arrancado, si está detenido, y las demás variables que se muestran ahí. Y aquí tenemos otro slide que pertenece a las compresoras de aire de Santa María, la central térmica Patás, donde también ya el desarrollo está culminado. Aquí tenemos indicadores, como por ejemplo disponibilidad, utilización, eficiencia. Tenemos lo que es importante también para nosotros, horas de operación, horas que ha estado en falla. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a ayudar en el seguimiento al mantenimiento de los equipos, ¿no? Y los demás indicadores como presión, potencia específica y los principales estados del compresor. Doy pase al ingeniero Juan. Gracias. Bien, en la búsqueda de los objetivos que vimos al inicio de la presentación, fuimos identificando 3 indicadores clave. Uno de ellos es la carga circulante del circuito de molienda primaria, que para que sea de entendimiento de la mayoría aquí presentes, es básicamente la cantidad de material grueso que retorna hacia el molino, que una vez que pasa por un circuito de clasificación, que básicamente son equipos que se llaman hidrociclones, que clasifica el mineral o las partículas finas de las partículas gruesas. Este indicador se mide en porcentaje y básicamente está en función del flujo de alimento al circuito de clasificación, al hidrociclón, está en función al flujo del rebose del hidrociclón, que es el flujo de los finos, y el flujo de la descarga del hidrociclón. Este balance de masa, que como mencionó Waldemar Pinedo el año anterior, lo realizábamos a través de un Excel. Las fórmulas se ingresaban en las celdas y los cálculos para hacer las consultas por turno hacia la base de datos del SCADA, se podía generar cada fin de turno, para no recargar la información proveniente del sistema SCADA, teniendo en cuenta de que no es una plataforma dedicada para hacer este tipo de análisis. Esta carga, la carga circulante, suele tener límites de operación que generalmente puede oscilar entre los 200 y 400%. Superando los 400% se podrían generar ciertas anomalías o ciertos factores dentro del molino, como por ejemplo una saturación o una sobrecarga. Por debajo de los 200%, eso nos podría indicar que se está generando también un proceso de molino ineficiente o se puede darle aún más capacidad de tratamiento al molino. Entonces, ¿qué hicimos en esta etapa? Con este indicador clave, ingresamos este mismo balance de masas que la teníamos ingresados en el formato de Excel, lo ingresamos al Pi System, todos los cálculos, teniendo en cuenta la estructura que ya mencionó Cristian Becerra, que en este caso las teníamos ubicadas dentro del proceso de planta,
para ser específicos, en la zona de molienda. Finalmente, este es el diseño de cómo se les entregó, cómo hacen uso hoy en día los operadores, jefe de turno, y en realidad no solamente de la carga circulante, sino al tener, bueno, en línea cada punto del balance, ellos pueden identificar en el punto que desean, ya sea en la descarga del molino, ya sea en el alimento mixto, ya sea en el alimento del ciclón o en el rebose, puede identificar cualquiera de los parámetros que en realidad para ellos son clave, como por ejemplo porcentaje de sólidos, densidades, gravedad específica, que las calculamos a través de ciertos factores. Otro indicador, y no menos importante, es la energía específica, ¿no? Todos los colaboradores de Poderosa tenemos la misión de ser más eficientes cuando nos referimos a temas de energía. Entonces, por eso es que también identificamos este parámetro que, dicho sea de paso, los molinos son activos críticos que de por sí demandan mucha energía, ¿no? Al igual que los ventiladores, chancadoras, compresoras. Entonces, uno de los parámetros o indicadores clave es la energía específica, que sus unidades de medida son kilowatt-hora por tonelada, que en resumen es la energía que requiere el molino para procesar una tonelada de mineral. Entonces, este es el indicador. Más adelante vamos a mencionar cómo utilizamos este indicador para encontrar finalmente los resultados. Y bien, este indicador se colocó dentro de la variable, perdón, de la planta de molienda en la pantalla principal que ya mostramos hace un momento, junto con el indicador de carga circulante y, bueno, la energía específica. El tercer indicador es el F80, junto con la información del tamaño de roca del mineral que se encuentra en la faja que alimenta el molino, y que básicamente la infraestructura, la solución consta de una cámara que se soporta encima de la faja transportadora y que va captando imágenes cada 10 segundos, las envía al servidor y esta realiza procesamiento digital de imágenes en escala de grises, que finalmente nos entrega una serie de tamices, de tamaños de mallas, tamaño de mineral con sus respectivos porcentajes pasantes, y que finalmente nos entrega también este F80, ¿no? Que básicamente es el 80% del mineral también fino que entra al circuito de molienda. Este es, bueno, por el lado izquierdo tenemos la imagen que nosotros sacamos directamente del servidor, una de las imágenes que la cámara está tomando continuamente. Representamos la curva semilogarítmica de la distribución de las mallas, y esta misma información la replicamos o la integramos en el PySystem, ¿no? Tanto la curva semilogarítmica, la distribución de mallas, y finalmente representamos también en una serie de tiempo el indicador que es el F80, que en promedio en Planta Marañón está entre 6.5 milímetros. Esta es la pantalla general. Lo que mostramos hace un momento fue solamente la del balance de masas, pero en la pantalla del balance de molienda primaria finalmente se integró tanto el balance como la integración del sistema de split online de la distribución de tamaño de rocas a esta misma pantalla. Para aclarar acá y hacer un énfasis, esta información, ¿no? Tenemos acá ciertas herramientas, ¿no? En la cual los operadores no solamente pueden ver en línea, como mencionaron hace un momento, sino también pueden hacer la consulta segundos atrás, minutos atrás, horas atrás, o en un rango de fecha que desean. Bien, vamos a ver acá esta parte del análisis, ¿no? de estos indicadores. Por el lado superior tenemos el comportamiento de la carga circulante. Por el lado central tenemos la medición del F80, que por un momento, por ejemplo, por acá tenemos 8 milímetros, por este instante tenemos, me parece que está en 5.4, y en el lado inferior es el porcentaje pasante de la malla 3/8. Vamos a enfocarnos en estos primeros indicadores y vemos cómo se comporta la carga circulante en un lapso de tiempo promedio de 1h30 a 2 horas, cuando al circuito de molienda le empieza a ingresar un mineral grueso. Aproximadamente son 1h30 en la cual la carga circulante empieza a notar ese efecto, que finalmente sube a los 548% de carga circulante.
En este instante de tiempo no pasó nada, existió una saturación en el molino que quizá desestabilizó un poco el proceso de cierta manera, pero que finalmente no impactó en una detención de todo el circuito. A diferencia de este evento, y que es principalmente donde nos enfocamos para hacer todo el análisis y los cálculos del retorno, que finalmente es lo que esperamos, acá quiero resaltar que al margen de ciertos beneficios que toda esta información haya podido impactar o utilizar la operación, jefe de turno, operadores, para finalmente impactar sobre la recuperación metalúrgica en los últimos meses, hemos identificado como control de procesos a través de estos análisis beneficios como la energía específica, y en este caso, haciendo este análisis que voy a explicar a continuación, a través de cómo se comporta, por ejemplo, por acá tenemos una carga circulante de 400% cuando el tamaño de mineral o el F80 está en su rango promedio de 6.2. Tiempo después empieza a presentarse, la carga circulante sigue en ese rango, 417%, porque empieza a haber una subida del tamaño de mineral, y detectamos acá un pico de 8.8 milímetros. Vemos tiempo después como hora y media después, vemos cómo la carga circulante empieza a subir, y al mismo tiempo se tomó una acción por parte de operación de incrementar el tonelaje, por X razones. Un promedio de 38 toneladas por hora, 36, perdón, y finalmente acá se llegó a un incremento de casi 40 toneladas por hora. Finalmente esas acciones manuales por parte de la operación y acciones indirectas, porque sabemos que el mineral de ingreso al molino puede variar en distintas circunstancias, pero son acciones que finalmente repercuten en una detención del alimento fresco al molino. Entonces, y estos periodos de tiempo nosotros los hemos identificado que se suelen presentar en lapsos de hasta 4 veces al mes, con una duración de 15 minutos. Entonces, lo que nosotros buscamos es finalmente encontrar estrategias que evitemos llegar a esto, que evitemos detener el alimento. En este instante de tiempo, el molino sigue trabajando, ¿no?, para evitar o tratar por parte de la operación disminuir esta carga circulante que en algún momento llegó hasta 810%. ¿No? Entonces, esa es la estrategia que nosotros en adelante vamos a explicar que estamos en desarrollo. Lo que buscamos es esto, ¿no?, tratar de mantener una carga circulante mucho más estable cuando se presentan ciertas variaciones en el tamaño de alimento y cuando se presentan también ciertas variaciones en el tonelaje de alimento. 3 minutos. Sí. Para terminar acá, la energía específica, de igual manera, cuando se presentan estos casos, tanto en la detención como en el arranque, se generan picos de energía específica, ¿no? Lo promedio es 10 y en estos momentos se eleva hasta 16 y hasta 18 kWh por tonelada. Eso finalmente es energía que también se ve reflejado en los consumos de energía del propio molino. Esto vamos a pasarle, este es el análisis económico, ¿no? Con respecto a la energía específica, el objetivo es reducirlo sin ser tan pretenciosos, una reducción del 2%, y este cálculo es en función al costo de la energía actual y a un proceso, a un ratio de procesamiento de 800 toneladas por día, y a un promedio de energía específica actual por medio de que es de 10.5. Finalmente, después de todo este análisis, hemos calculado un ahorro anual de $98.000. Y por el lado de la carga circulante, es reducir la carga a un 50% durante ese lapso de tiempo que detectamos una carga circulante elevada. Después de hacer el cálculo en función al precio de oro, ley de mineral promedio, llegamos a un ahorro promedio anual de $241.000. Bueno, estos son unos pequeños datos de la inversión, el costo de PySystem, tanto de inversión como costos anuales. Hay costos de servicios que se deben pagar por suscripciones de la licencia y adicionalmente los desarrollos de los soportes. Estas son las conclusiones, que básicamente es un resumen de lo que ya he mencionado, y finalmente quisiera dejar este mensaje, que los datos no solamente es información, sino también consideremos lo activo, y cuando estos datos se transforman de manera estratégica,
de ser activos ya se convierten en activos estratégicos, ¿no? Y es una manera de ser más sostenibles, ¿no?, en el tiempo y un paso también para la transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias al CMC Golden Analytics, cumpliendo el principio de que lo que no mides no controlas. Muy bien, CMC Golden Analytics. Adelante, por favor, para la foto. Agradecemos a Juan Rodríguez, a Waldimar Pinedo y a Cristian Becerra por la exposición. Y en pos de la automatización. Muy bien. ¿Algunas preguntas, por favor? Acá hay una: ¿cómo complementar el PI System al mantenimiento 4.0? Mantenimiento predictivo y proactivo. ¿Se puede? Claro, bien. Muchas gracias por la consulta. Vimos ahí un slide de cómo se ha integrado, y no es tanto el tema, bueno, ya se fue el proyector. No fue mucho del tema, fue la pantalla que precisamente recalcó Cristian, que hemos desarrollado para las compresoras de aire, ¿no? Y en realidad ya están a disposición, en realidad, de la operación, tanto de las compresoras de Unidad de Producción Santa María como Marañón. Y no solamente mostramos información operativa, sino hemos tratado de integrar estados de funcionamiento para, a través de esto, sacar, ya no evitar los contómetros antiguos que se tenían en los equipos, sino utilizar la tecnología para contabilizar a través del propio PI System. Y a través de esta información empezar a procesar datos como disponibilidad, utilización y otros indicadores, que finalmente lo tenemos en un servicio bien protegido, con toda la ciberseguridad correspondiente y la infraestructura adecuada para poder pasar a la siguiente etapa, que es la industria 4.0, y poder utilizar ya plataformas en nube y otro tipo de tecnologías que es ya información predictiva, ¿no? Y herramientas como inteligencia artificial, perdón, que hoy en día es muy utilizada, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Sí, ingeniero, a ver, tenemos el honor que el ingeniero Wilson Bardales. Sí, bien. Primero, felicitar por el buen trabajo. Realmente he visto que han primero comprender lo que es la metalurgia, y eso es bueno, ¿no? La pregunta va dirigida, ya tienen el sistema de control instalado, pues, pero en una siguiente etapa tener un control avanzado para que se pueda regular, ¿no? Así mismo, ¿no? Si empieza ya a subirse la carga circulante, o sea, el mismo sistema ya empiece a regular, ¿no?, ciertas variables, ciertos parámetros, de tal manera que se pueda autocorregir. Si lo tienen eso ya planificado. Sí, gracias también por la pregunta. Efectivamente, tenemos mucha información integrada, tanto al SCADA como al PI System, y estas estrategias que ya hemos visto que finalmente son acciones manuales que utilizan los operadores, pero efectivamente está dentro del plan de Poderosa estas estrategias, integrarlas ya a un sistema automatizado, que sabemos que en un proceso de molienda, implementar lazos de control simples o de cascada es un poco complejo, por lo que muchas variables de entrada dependen de muchas variables de salida. Entonces, efectivamente, tenemos mapeado el próximo año hacer una evaluación de la adquisición de algún tipo de sistema experto o un control avanzado que nos permita esto precisamente, ¿no? No quizá regular al 50%, sino regularlo a lo que el proceso necesita, ¿no? Y quizá de repente también empezar a utilizar estrategias predictivas para saber con mucha anticipación, 1 hora, 2 horas, 3 horas, cómo se va a comportar no solamente la carga circulante, sino también todos los parámetros que involucran. Muy bien, pensando en la mejora continua en pos de la automatización y para motivarlos, seguir motivándolos, una pregunta: ¿a qué nivel está desarrollado el sistema SCADA? ¿Puede operar la planta vía remota? Sí, efectivamente. Hay muchos temas de seguridad que venimos trabajando muy de cerca con TI. Este año empezamos precisamente a hacer la independización de
de la red, nosotros le llamamos OT, tecnología operativa, la cual es la red industrial, que por seguridad debe estar estrictamente separada de la red administrativa. Y hemos empezado la fase 1, estamos concluyendo este año y bueno, es todo un reto porque es un proyecto estimado en 4 años. Entonces está contemplado precisamente proteger no tanto la información, o también la información mejor dicho, pero al margen de eso también proteger la operación, porque ante cierta vulnerabilidad de acceso a los sistemas de control, también perdemos ahí control sobre la propia operación, ¿no? Y eso es mucho más riesgoso aún. Pero efectivamente, ante todas estas acciones, está contemplado y se puede hoy en día tomar algún control sobre la planta y el acceso al PI System, no solamente desde acá la unidad, sino también desde Lima, Trujillo, de donde se desea conectar, con los permisos correspondientes. El tema era, ¿a qué nivel está ya la planta? ¿A un 50% de los equipos? ¿O ya puedo operar, puedo arrancar la planta desde Lima? Sí, como control manual, estimamos que está a un 70%. Tenemos todavía el próximo año mapeado integrar el área de agitadores despesadores, que fue lo que presentaron ayer también Sergio Tiniano con el ingeniero Víctor Marreros, y lo mismo se va a replicar en Planta Marañón. Entonces damos ese porcentaje, 70%, pero el tema de automatización es todavía un reto que eso puede tomar hasta 3 años por lo menos, porque tenemos que contemplar el tiempo de estabilizar toda esta información que ya la tenemos. Es muy importante estabilizar y garantizar que los equipos se estén midiendo correctamente. Pero el control remoto, ya los operadores lo están haciendo, lo hacen desde la sala de control, lo hacen de los HMIs, ¿no? Eso sí, o de campo. Hay algo más para agregar en el tema de instrumentación. En Planta Marañón ya tenemos instrumentado lo que es molienda, precipitación y chancado. Todos esos temas están integrados al sistema SCADA y como ya comentó el ingeniero Juan, la operación ya la pueden hacer desde la sala de control. A los operadores les ha ayudado mucho porque ya se les ha hecho un proceso rutinario, básicamente para la toma de sus datos, que lo hacían antes manualmente desde cada controlador, por ejemplo de una balanza, ellos iban y tomaban sus datos manualmente. Ahora ellos lo ven ahí en el SCADA y lo administran ya a su base de datos de planta, ¿no? Eso sería todo. ¿Algo más? Sí, solamente para añadir, la planta sí podemos arrancarlo remotamente, claro está con una debida gestión de usuarios, políticas de seguridad, la ciberseguridad que es muy importante, pero sí se puede arrancar remotamente, solo eso. Ajá. Muchas gracias. Sí, ingeniero Marcelo. No es pregunta, sino es una inquietud mía. Ustedes han puesto primero investigar, segundo imaginar y tercero implementar. Yo pienso diferente que ustedes. Primero es imaginar, después es investigar y luego implementar. No sé, a ver, lo dejo para que ustedes lo consulten. Y la pregunta que sí me interesa saber es que nosotros estamos con el tema del SAP, ¿no? Ya contabilidad creo pasa al SAP este fin de año, pero hay una serie de programas de mantenimiento, planta, que tienen que pasar al SAP. Con lo que ustedes están haciendo, lo que han hecho, imagino yo que ya el siguiente paso es pasar toda esa data al SAP, ¿es correcto? Correcto. Es precisamente lo que nos permite también el PI System. A lo último, como un comentario histórico, una vez un ingeniero que trabajó acá, un geólogo, se fue a trabajar en una gran empresa. No era mediana, era gran empresa.
y era una de las más grandes en el Perú. Él realmente bastante entusiasmado y ilusionado para modificar, cambiar el criterio geológico de esa empresa. Pero no lo pudo hacer, porque el jefe que tenía le dijo, yo te pago para que hagas esto.